Muy buenas tardes, buenos días. Os doy la bienvenida a esta serie de vídeos en los que intentaré hacer un proyecto para explicar un poco cómo funciona la herramienta JavaFX. La herramienta JavaFX es una serie de librerías que vienen a sustituir, sí, es una herramienta que nos permite hacer aplicaciones con entorno gráfico en Java, ofreciendo una serie de posibilidades y ventajas como son aceleración por hardware, incluso una interfaz más moderna. Lo primero que me voy es a la página de la documentación openjfx.io y aquí me centro en la introducción. Lo primero que vamos a hacer en esta serie de vídeos es preparar el entorno de desarrollo y realizar un par de proyectos. Uno sería un proyecto básico, echarlo a andar al JavaFX en nuestro NetBeans. Vamos a emplear NetBeans. Y luego vamos a crear un esqueleto de proyecto utilizando Maven. Adelante explicaré qué es Maven. Bueno, para empezar lo que tenemos que comprobar es que tenemos Java instalado, antes de nada. Entonces la página nos ofrece pues la herramienta por consola Java-version para saber cuál es nuestra versión de Java. Yo recomiendo, creo que ahora mismo en mi máquina mientras estoy haciendo este tutorial tengo la versión 13, pero la 14 ya está disponible. Como ya está disponible, pues lo único que tendríamos que hacer es irnos a la página web jdk.java.net y efectivamente aquí tenemos la 14, con lo cual clicaríamos, descargaríamos la JDK para nuestro sistema operativo y listo. Eso es lo primero que tenemos que hacer, por tanto, comprobar que tenemos la JDK última. Insisto, yo tengo la 13, pero bueno, ahora mismo está la 14, con lo cual sería una buena idea. Lo siguiente que vamos a hacer es instalarnos el JDK para Java JFX. ¿Por qué? Porque antiguamente estaba incluido JavaFX en la JDK y ahora, por motivo de aligerar, la JDK se ha excluido, con lo cual hay que descargarlo por separado. Instalar la JFX, podemos usar su link aquí en la propia documentación. Aquí tenemos, yo he descargado, bueno, aquí está para todos los sistemas. Yo creo haber descargado la 14 o la 13, la 14 para mi sistema operativo, que en este caso es Mac, ¿vale? Cuando nos descargamos un zip y cuando lo descomprimamos ese zip lo vamos a mover a una carpeta. En mi caso yo lo he movido cerquita de donde tengo instalado NetBeans, concretamente en Application. Por tanto, si ya tenemos preparado, si ya tenemos descargada la JDK y ya tenemos descargado la JDK de JavaFX JDK, lo que tenemos que hacer es arrancar nuestro NetBeans y preparar nuestro NetBeans. ¿Qué significa preparar nuestro NetBeans? Bueno, lo que vamos a hacer es tanto decirle que nuestra JDK de desarrollo va a ser esta Java nueva que hayamos descargado, la 13 o la 14, como que existe una librería, vamos a utilizar una librería que se llama JavaFX. Entonces, esas dos cosas son las que vamos a hacer en nuestro NetBeans. Todavía está arrancando, pero sería una cosa así. Nosotros en herramientas tendríamos aquí la Java Platform. Estas son las plataformas que podemos tener instaladas. Podemos tener más de una instalada y en cada proyecto decidir qué JDK utilizamos para que haya retrocompatibilidad, para que el IDE tenga retrocompatibilidad con otros proyectos. En mi caso yo tengo la 13. Aquí sería añadir la plataforma y decirle la URL donde la tenéis instalada, donde habéis instalado esa última, la 14 en este caso, y configurar. Yo lo tengo configurado por defecto la última. Entonces, bueno, que tengáis seguro que esto está por aquí listo. Y lo único que tenemos que hacer por último es en Tools, nos vamos a ir a Libraries, no sé si tenéis el IDE en español, pero bueno, sería algo muy parecido. Y en Libraries, aquí tenéis todas las librerías disponibles para el desarrollo. Yo voy a tener una Java JFX, una Java FX 14 que vosotros no vais a tener a priori, ¿no? Si no la habéis instalado. Entonces le voy a dar a New Library, ahí vais a poner el nombre, en este caso sería pues el nombre que vosotros queráis. Yo le he llamado Java FX 14, le damos a OK y se nos crearía una entrada. Cuando la seleccionemos, esto va a estar de aquí vacío.
¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Añadir los jar, y lo que nos vamos a ir a la URL de la carpeta donde la hemos descomprimido, la JavaFX14, irnos a la carpeta lib y seleccionar los jar, todos los jar, solo los jar, no un zip que hay por ahí, no nada más, sino estos jar, ¿vale? Una vez que tenemos esos jar listos y preparados, podemos crear nuestro primer proyecto, digamos, Hola Mundo básico. Entonces, para ello, en NetBeans lo que vamos a hacer es crear un proyecto Java with and básico, Java Application, ¿vale? Creamos ese proyecto, le aplicamos el nombre que queramos y lo creamos. Es este que yo tengo aquí arriba. Entonces, una vez que vosotros tenéis creado un Java and básico, nos encontramos con esta situación. Y antes de empezar, yo ya tengo aquí creado un par de archivitos que son los que voy a necesitar para este Hola Mundo. Indicaros que presentaros otra herramienta que vamos a utilizar y que es muy útil, que se llama Scene Builder. Aquí está su página web para descargarla. La versión actual es la 2.0. ¿Y qué es Scene Builder? Scene Builder es una herramienta que nos va a permitir, haciendo drag and drop y de una forma muy intuitiva, generar interfaces gráficas en una extensión de archivo que se llama FXML. Nosotros podemos desarrollar en JavaFX de dos formas: o lanzando instrucciones, por instrucciones, creando por línea de comando la interfaz gráfica, los botones, el layout, o bien utilizando un archivo FXML que es una especie de XML, lo más parecido a crear una página web HTML, en la cual tenemos dos formas de crear este XML: a mano o evidentemente con una herramienta como esta, que es la que vamos a utilizar. Nosotros no vamos a preocuparnos de tirar líneas por detrás, sino toda la parte de lo que es la interfaz gráfica, toda la parte de la vista, la vamos a delegar en Scene Builder y él nos va a generar los archivos FXML que luego veremos cómo se utiliza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, darle al pausa al vídeo e instalarnos Scene Builder para nuestra plataforma. Una vez tenemos Scene Builder instalado, JavaFX, y tenemos nuestro proyecto, vamos a crear, para que pueda funcionar este proyecto hay que hacer una serie de cambios. Nos vamos aquí a botón derecho, propiedades, y los cambios que hay que hacer son los siguientes. Nos vamos a librerías y aquí en Class Path vosotros va a aparecer vacío, le vais a dar a este más, y este más lo que dice es añadir una librería. Os van a salir todas las librerías que tenéis disponibles y vais a escoger el nombre que le hayáis puesto a vuestra librería JavaFX. Recordad aquí arriba que tengamos el JDK seleccionado el último, el 14 o el 13. Si tenéis el 13, dejadlo, yo estoy haciendo el ejemplo con el 13. Si tenéis el 14, 14. Aquí no iríamos otra vez a gestionar las plataformas, pero bueno, que sepáis que mínimo del 11 para arriba. Y yo tengo ahora mismo en este ejemplo 14 en JavaFX, 13 en JDK. Bien, una vez que tenemos en esta pestaña compile el class path puesto de JavaFX, nos vamos a la pestaña Run. Y en la pestaña Run también vamos a incluir aquí en Module Path, en este caso Module Path, en compile era class path, en Run Module Path, le vamos a añadir la librería y vamos a añadir igualmente la librería JavaFX. Esto ya está casi preparado para funcionar. Lo único que nos queda para que funcione la aplicación es irnos aquí a la izquierda a la pestaña o la opción Run y en las opciones de la máquina virtual copiar esto de aquí. _add -modules y vaya a incluir los siguientes módulos: javafx.controls y javafx.fxml. Una vez tenéis esto ya, dais a OK y está todo preparado. Y os explico una cosa muy sencilla. Vamos a crear una interfaz gráfica en un nuevo mundo. Entonces lo que vamos a crear es un archivo nuevo en TFMXL. Lo normal es que, como no lo habéis usado nunca, no aparezca en las primeras posiciones. Si no aparece en estas primeras posiciones, no os preocupéis. Os vais aquí a Other y lo buscáis por aquí. Sería en JavaFX en TFXML. Si alguno de vosotros no sale esta opción de JavaFX, con la opción de crear un archivo FXML en blanco, si no os saliese es porque tenéis la posibilidad de aquí en Tools, en Plugins, en Navalable, yo lo tengo instalado, pero en Navalable deberíais buscar JavaFX 2, ¿vale? JavaFX 2, por si acaso no os saliese el menú anterior.
No lo he comprobado, si sale o no sale con el plugin, entonces por eso lo digo. Igual le estoy metiendo la pata y no es necesario. ¿Qué os sale? Olvidaros de lo del plugin, que no os sale. Os vais al plugin y teóricamente pues ya tendríais aquí en Others MTFMXML. Yo como lo he utilizado recientemente, lo tengo aquí entre las primeras y al darle el botón a crear te pide un nombre, le dais al nombre de ventana, lo dejáis tal cual, le dais a finalizar y os crearía ventana FMXL vacía. Si vosotros le dais aquí a editar, esto es un XML, ¿vale? Que nosotros muy pocas veces vamos a editar. Nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Darle doble clic y entonces si tenéis instalado el Scene Builder, Scene Builder, se os abrirá, ¿vale? Se me habría abierto en la otra pantalla, en la ventana grande, me lo traigo aquí ahora mismo y esto es lo que nos encontramos. Al principio, bueno, después de haber utilizado algún IDE de entorno gráfico, creo que es muy sencillo de utilizar. Aquí a la izquierda tenemos todas las cosas que podemos añadir. Esta es la más importante, la jerarquía, que es lo que tenemos en la pantalla actualmente. Aquí tenemos la pantalla y aquí a la derecha la propiedad de los objetos que vayamos seleccionando. Pero yo lo que he hecho es, lo primero es seleccionar uno de los contenedores. Esto es lo que hace el layout, es decir, si los elementos van a estar distribuidos horizontalmente, verticalmente, por grilla, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo un anchor panel, vamos, que lo puedo borrar todo y dejarlo en blanco porque es muy sencillo. Un anchor panel, lo selecciono. Al tenerlo seleccionado, bueno, veis que en la jerarquía es lo único que aparece. Al tener seleccionado, o sea, aquí salen las propiedades, pues si está habilitado o no habilitado, la opacidad, se le puede aplicar CSS, hojas de estilo, ¿vale? Lo que pasa es que las propiedades de hojas de estilo no son exactamente iguales los nombres que HTML, no es background color exactamente, pero el concepto de hoja de estilo sería la misma y es muy interesante. Un ID igual, ¿vale? Y aquí en layout, pues se le puede decir el tamaño, ¿vale? Máximo o predefinido o mínimo. Nosotros tenemos máximo y mínimo, no lo tenemos establecido, tenemos por defecto 600 por 400, ok, perfecto, nada más. Y lo último que vamos a hacer, pues para que no sea una ventana, perdón, en blanco, nos vamos a ir aquí, bueno, esto es un buscador, ¿vale? Nos vamos a ir al label, que es una etiqueta. Vamos a arrastrar la etiqueta, le vamos a hacer doble clic, vamos a poner hola mundo. ¿Vale? Sabes, la etiqueta se puede mover, pero claro, lo más interesante de esto es anclarlo de tal manera que cuando cambiamos el tamaño, pues se quede en un sitio adecuado. Bueno, aquí tenemos las propiedades, si tenemos el layer, tenemos las propiedades, pues se puede cambiar el tamaño, la fuente, el color, etcétera, etcétera. Pero bueno, una de las más interesantes aquí podría ser cómo está atado, cómo está anclado. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que tenemos top, botón, left y right. Entonces si tú pones aquí, por ejemplo, este está por defecto a 200, bueno, por defecto, ahora mismo hay 267 aquí. Si nosotros ponemos aquí un 10 y aquí ponemos un 10, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es, se pone en rojo, es anclarlo a la derecha arriba. Es decir, siempre, aunque se redimensione la pantalla, siempre ese hola mundo va a estar 10 arriba, 10 a la derecha. ¿Vale? Si queremos otro ancla sería por aquí. Entonces lo que haríamos es alargarlo al máximo. Estoy viendo, no sé si se aprecia en la pantalla, el color gris. El label lo que hace es irse tan ancho como que falten 10 por la izquierda, 10 por la derecha y 10 por arriba. Vale. Total, que tenemos aquí hola mundo. ¿Vale? Podemos cambiar, modificar todo eso directamente con nuestro ratón. Y entonces pues le daríamos a Control Save o Command Save si estáis ahí en Linux, en MacOS. Pero cuestión, si cerráis, os preguntaré si queréis salvar. Ya tenemos interfaz gráfica cerrada, pero claro, aquí lo más importante es el archivo main, que tiene unas características un poquillo especiales. Mira, lo primero es que la aplicación principal tiene que heredar de application. Application, si podéis ver aquí, es una aplicación JavaFX. Y nuestro main lo que va a tener es Launch Args. Bueno, el Args es opcional. Args sería lo que recibirá aquí, por si queremos meterle argumentos para configurar el ancho, el alto y las propiedades de la ventana. Por ahora no recibiría nada porque lo ejecutamos sin nada. Pues nada. Launch. ¿Qué hace el launch? Llamar a start. Realmente lo que se está ejecutando es esto, que es un método, como podéis ver, sobrescrito porque tenemos que implementarlo de la clase application. Start recibe una pantalla, lanza excepción en caso de error. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues esta es la más interesante de todas las líneas, que es
utilizamos una propiedad que es el parseador, el cargador parseador de fxml. Lo que hace es cargar un archivo. Bueno, con getClass lo que hacemos es coger la ruta del propio main y leer ventana fxml. Entonces, esta línea que hay dentro lee el archivo fxml y se lo pasa al cargador y parseador. Comprueba que todo este documento, esta herramienta carga el documento y comprueba que la sintaxis del fxml es correcta y devuelve un parent. Los parents pueden ser de diferentes formas, o sea, de diferentes tipos. Espérate que he perdido este. Bueno, parent, digamos que es una ventana principal, un escenario principal. Pero podría ser, puede ser bounded parent o ya lo iremos viendo las diferentes ventanas que hay. Pero bueno, es una ventana. Se crea una nueva escena con esa pantalla. Se le pone un título. Se establece la escena. ¿Vale? Y por último, se muestra. Esto sería la stage principal, la que se está ejecutando, y se muestra. Estas son las tres líneas o las líneas fundamentales. Si todo lo hemos hecho correctamente, le damos al play. Aparece esta ventana aquí, que es nuestro primer Hola Mundo. Ya tendríamos una ventana, ya tenemos una aplicación con entorno gráfico, ¿de acuerdo? Cerramos y eso sería, hasta ahí sería lo que sería un JavaFX básico. Sin embargo, nosotros en nuestro proyecto no vamos a utilizar proyectos básicos, sino vamos a utilizar una herramienta de gestión que se llama Maven. ¿Qué es Maven? Maven es una herramienta que nos permite gestionar las librerías y dependencias, así como la fase de compilado, testeo en un proyecto grande. Lo que viene a ayudarnos es mediante Maven, concretamente mediante archivos XML. Nosotros decimos qué dependencia va a tener que otras librerías, ya sea un conector de base de datos MySQL, ya sea un conector H2, ya sea cualquier cosa, y él se encarga de gestionar toda la descarga automáticamente de esa librería, de crear las carpetas de recursos, de ayudarnos a la hora de compilar y paquetizar toda la herramienta en un jar con todos los recursos bien ordenados. Es decir, nos ayuda. Hay otra herramienta de paquetizado, Ant, Gradle. Nosotros, cuando desarrolláis Android Studio utilizáis Gradle posiblemente. Aquí hemos estado utilizando Ant, aunque no os estáis dando cuenta, está trabajando NetBeans por detrás con Ant. Y ahora vamos a utilizar un proyecto Maven. Para más información dejaré un recurso que podéis leer cómo se genera. Entonces lo que vamos a hacer ahora, quito los apuntes, vamos a crear nuestro primer proyecto que va a ser, lo vamos a emplear como esqueleto de los siguientes proyectos de Maven. Entonces lo que nos hacemos es lo siguiente. Creamos un nuevo proyecto en NetBeans, nos vamos a Java with Maven y, ojo, nos vamos a proyecto from archetype. No busquéis nada FMX directamente ni nada por el estilo. Project from Archetype. Le damos a siguiente y el arquetipo pues viene a ser un esqueleto, ¿no? Viene a ser lo que le dice ahora a Maven cómo tiene que organizar las carpetas y cómo tiene que organizar todos los archivos para que se corresponda con el tipo de proyecto. Y entonces si nosotros buscamos aquí fxml nos salen tres y vamos a coger este, ¿vale? El Java Archetype fxml. Le damos al siguiente y lo que nos va a pedir es el nombre. Os recomiendo que le llaméis proyecto JavaFX o algo así. Yo lo voy a dejar en 5 porque ya lo tengo creado aquí el mío básico. Bueno, entonces aquí hay una serie de parámetros que iremos viendo más adelante de Maven, de cómo se configura Maven, el artifact, el grupo. Lo dejamos todo por defecto, el paquete también. Y voy a forzar sí la versión 14. ¿Vale? Y luego el otro plugin que dice es el que conecta JavaFX con Maven. Esas son las dos dependencias que vamos a necesitar en nuestro proyecto, JavaFX y el que conecta con Maven, poco más. Es curioso que ahora, en este caso, ya no vamos a necesitar la librería JavaFX que hemos descargado antes. Es decir, cuando utilizamos proyectos normales y corrientes nos tenemos que preocupar de descargar la librería y añadirla a NetBeans. Ahora no, aquí simplemente en Maven nos despreocupamos de toda la librería. Simplemente le decimos qué es lo que queremos y él la descarga por nosotros. Tarda unos segundos en crearse el proyecto. Y cuando se cree el proyecto, veremos rápidamente la estructura de archivos que lo componen. Bueno, ahora vemos la carpeta, ya está creada y vemos que tiene una serie de carpetas, una serie de estructuras de un archivo, un código fuente, estarán todos los paquetes, por defecto y uno que no ha creado, que estaba establecido antes en la ventana de antes.
el programa y los controladores, ahora lo veremos. Nos ha creado también otras carpetas con los recursos. En este caso nos ha creado dos FXML, que realmente no ha creado un Hola Mundo en FXML con dos pantallas, ¿vale? Ahora después lo vamos ejecutando. Y luego la dependencia. Dependencia es un concepto muy importante. Es que ha descargado, como he dicho antes, por nosotros todos los jar que necesitaba nuestro proyecto para funcionar. Simplemente le hemos dicho de qué va el proyecto y él solo se ha descargado. También podemos forzar a descargarlas, dándole botón derecho y clicando ahí, en caso de que veamos que no se han descargado, porque claro, siempre vemos la línea de tiempo a la derecha y puede que tarde un poco más, un poco menos. Entonces, si queremos forzar, esta es la forma de forzar un poco a que se descargue. Otra de las cosas más importantes que tiene un proyecto Maven es el archivo de configuración, pom.xml. Es el archivo que efectivamente establece la estructura del proyecto Maven y, como veis, es XML. Aquí vemos las dependencias, las dos librerías de las cuales tenemos dependencia, y por tanto él busca todos los jars asociados a esas librerías, esa dependencia. Y luego por debajo también tenemos una configuración XML relacionada a la construcción, build, plugins que instalemos para paquetizar, compilar. Por ahora no vamos a dejarlo todo por defecto, puesto que solamente vamos a ejecutar y no vamos a paquetizar. Otra cosa importante, una cosita muy importante que nos queda para poder ejecutar nuestro proyecto es irnos a botón derecho, propiedades, y nos vamos a Actions y seleccionamos la acción de Run Project. Ahí en la ventana de Execute Goals lo cambiamos, borramos lo que tiene y ponemos Clean, a ver si me sale bien, Clean JavaFX Run. Esa es la instrucción que tenemos que poner, le damos OK y nuestro proyecto está listo para ejecutar. Así que lo único que tenemos que hacer es, si tenemos suerte, le damos ya al play. Por tanto, nos dice que archivo es el del main, solo tenemos uno, así que OK. Y este proceso normalmente tarda un poquito más la primera vez, puesto que comprueba que todas las librerías están descargadas. En las siguientes ocasiones ya será mucho más rápido el proceso de ejecución, así que dejamos unos segundos hasta que se ejecute. Una vez que se ha ejecutado, ya tenemos nuestra ventana. Vemos que es un programa con una pantalla muy sencillita, un botoncito. El botón, cuando lo clicamos, nos carga una pantalla secundaria, y hay un botón en la pantalla secundaria que nos devuelve la pantalla principal. Ya está, poco más. Vamos a intentar analizar muy brevemente los archivos de los que depende este proyecto Hola Mundo. Vemos que tienen dos pantallas, la primera y la secundaria, y van a tener asociados unos controladores. Vemos que vamos primero por la pantalla del main. La pantalla del main tenemos muy claramente una cosa muy importante, que es que tenemos que cargar la pantalla primaria. Utiliza una función que han creado, que es la que utiliza el FXML loader. Se le pasa primary, por lo tanto lo primero que se carga es la pantalla primaria, la que pone primaria, sí. Luego tiene una función que es setRoot, que es para cambiar de pantallas. Todas estas opciones están en app y le están además de modo estático. Veamos las dos pantallas. Primary FMXL, si ejecutamos doble clic y abrimos el ZenBuilder, es una pantalla muy sencillita, pero tiene una cosa muy interesante, y es que tiene asociado un controlador. Ese controlador que tiene asociado es la clase controlador arriba. Si podéis ver, está puesto todo el paquete, .com, .caloserrano, .mavenproject, etcétera, etcétera, etcétera. Ese controlador, todas las vistas van a tener un controlador que es una clase Java que se encarga de gestionar la entrada y salida del usuario, es decir, qué hacer cuando se pulsa un botón o se interacciona y qué pintar en las diferentes pantallas. Ahora después vemos ese controlador. Luego en esta pantalla también vemos un botón. Ese botón va a tener una acción asociada, que es la de cargar la segunda pantalla. Vamos a ver ahora cómo se ejecuta cuando veamos el controlador. Abrimos por tanto el controlador y vemos que lo único que tiene una función que pone irnos a la segunda pantalla, switch to secondary, que utiliza ese método estático de main, que lo vimos antes, que es establecer una pantalla, si se le pasa un archivo por parámetro FXML, y entonces lo que se hace es cargar, pues se le pasa a la secondary para que cargue la segunda pantalla. Pero claro, esa función, ¿quién la ejecuta? ¿Quién ejecuta switch to secondary? Bueno, pues si nos vamos a la vista, vamos al botón y ahora en propiedades nos vamos a code.
veremos que tiene, aparte de un ID establecido, ya veremos más adelante para qué sirve, una acción, que es decir, un clic, cuando se hace clic en el botón, un método. Bueno, pues ese método, el nombre de ese método tiene que coincidir exactamente con el método que queremos ejecutar. ¿De quién? Del controlador que tiene nuestra FXML asociado. Esa es la forma de asociar una vista con una clase, con las acciones que queremos que un botón. Aquí arriba, cada función o cada parámetro que sea visible, queramos que sea visible desde el FXML, le ponemos ese modificador, @FXML. ¿De acuerdo? Bueno, poco más. Ya lo que vamos a hacer es utilizar este método o este proyecto como esqueleto para los siguientes proyectos.